Bienvenido a Mente en Silencio, un espacio para bajar el ritmo, para respirar sin prisa y para escuchar lo que normalmente ignoramos. Aquí no hay respuestas rápidas, no hay soluciones inmediatas, no hay promesas de cambio. Solo palabras tranquilas, pensadas para ser escuchadas despacio y silencio suficiente para volver a ti. Hoy no vamos a hablar de grandes crisis, ni de decisiones urgentes, ni de momentos que lo cambian todo de golpe. Hoy vamos a hablar de algo más silencioso, de algo que muchas personas sienten, pero que pocas saben nombrar. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando sigues adelante, cuando tu vida continúa, pero tú ya no te encuentras del todo en ella. Vamos a hablar de sentirse perdido. Sentirse perdido no siempre se nota desde fuera. De hecho, muchas veces es invisible, incluso para quien lo vive. Sigues levantándote cada mañana, sigues cumpliendo con tus responsabilidades, sigues respondiendo mensajes, sigues manteniendo conversaciones, sigues ocupando tu lugar en el mundo. Desde fuera, todo parece en orden, no hay señales evidentes de ruptura, no hay caos, no hay colapso. Pero por dentro aparece una sensación difícil de explicar. No es tristeza intensa, no es angustia constante, es más bien una distancia silenciosa contigo mismo, como si algo esencial se hubiera quedado atrás, sin hacer ruido, sin avisar. No recuerdas un momento concreto en el que todo cambió, no hay una fecha clara, no hay un evento preciso. Solo hay una certeza suave pero persistente, ya no te reconoces del todo. Te miras desde dentro y sientes que estás viviendo tu vida, pero no habitándola plenamente. Cumples con lo que se espera de ti, pero no sabes desde dónde lo haces. Sigues avanzando, pero no sabes hacia qué. Hay días en los que te sientes presente físicamente, pero ausente por dentro, como si fueras el protagonista de tu historia y, al mismo tiempo, un observador silencioso. Eso también es sentirse perdido, y suele ser confuso porque no encaja con la idea que tenías de lo que significa estar mal. A muchas personas les enseñaron que estar perdido significa no saber qué hacer, no saber a dónde ir, no tener un plan claro, no tener objetivos definidos. Pero sentirse perdido no siempre tiene que ver con el camino, muchas veces tiene que ver con el contacto contigo mismo, con lo que sientes, con lo que deseas, con lo que eres cuando nadie te observa y no necesitas cumplir ningún papel. Puedes estar exactamente donde pensabas que querías estar, y aún así sentirte profundamente desconectado. Puedes haber logrado cosas, puedes haber avanzado, puedes haber cumplido metas, y aún así sentir que algo no encaja. No estás confundido, no estás fallando, estás desconectado. Y la desconexión no llega de golpe, no irrumpe de manera violenta. Llega poco a poco, se instala en los pequeños gestos, en las decisiones automáticas, en los días que se parecen demasiado entre sí. Llega cuando dejas de preguntarte cómo te sientes, cuando empiezas a funcionar más de lo que habitas, cuando la vida se convierte en una sucesión de tareas y no en una experiencia sentida. Perder el contacto no duele de inmediato, por eso es tan fácil ignorarlo. Pero con el tiempo, esa falta de conexión empieza a sentirse como un vacío suave, constante, difícil de nombrar. Nadie se pierde de un día para otro. Uno se pierde lentamente, casi sin notarlo. Te pierdes cuando dejas de escucharte, porque hay cosas más urgentes, cuando postergas lo que sientes, para después, para cuando haya tiempo. Te pierdes cuando te adaptas demasiado bien, cuando aprendes a encajar, cuando aprendes a no incomodar, cuando aprendes a ser funcional en cualquier contexto. Te pierdes cuando tus decisiones responden más a lo esperado que a lo sentido. Cuando eliges lo seguro aunque ya no te represente. Cuando sigues un camino porque tiene sentido aunque ya no lo sientas como propio.
Te pierdes cuando te dices, esto es lo que hay, no es para tanto, más adelante veré qué quiero. Y ese más adelante se va desplazando. Te pierdes cuando estás siempre ocupado, no porque tengas demasiadas cosas que hacer, sino porque no te permites detenerte. Porque detenerte implicaría escuchar, escuchar implicaría sentir, sentir a veces duele. Así, poco a poco, vas construyendo una vida que funciona, pero que no siempre te refleja. Y un día, sin un momento dramático que lo explique, te das cuenta de que sigues avanzando, pero no sabes desde dónde lo haces. Ese es uno de los rostros más silenciosos de sentirse perdido. A veces, no te pierdes porque no sepas vivir, sino porque aprendiste a sobrevivir demasiado bien. El piloto automático no aparece porque algo esté mal contigo, aparece porque en algún momento fue necesario. Es la manera que encuentra la mente de protegerte cuando no hay espacio para sentir, cuando detenerte no era una opción, cuando escuchar lo que pasaba dentro habría sido demasiado. Entonces aprendes a funcionar, a levantarte, a cumplir, a resolver, a seguir adelante sin hacer demasiadas preguntas. Mientras funcionas, no dudas. Mientras funcionas, no miras hacia adentro. Mientras funcionas, no te permites sentir el vacío. Y durante un tiempo, eso ayuda, te mantiene en movimiento, te permite sostener responsabilidades, te permite sobrevivir. Pero el piloto automático tiene un límite. No está diseñado para acompañarte toda la vida. Está diseñado para atravesar etapas. Cuando se vuelve permanente, empieza a desconectarte de ti. Sigues haciendo cosas, pero ya no sabes desde dónde las haces. Sigues avanzando, pero no sabes hacia qué. No porque no tengas rumbo, sino porque has perdido la sensación interna de estar eligiendo. Y así, poco a poco, la vida se vuelve correcta, pero lejana. El piloto automático no te rompe, pero te distancia. Y esa distancia, aunque no duela de inmediato, se acumula. Hasta que un día, empiezas a sentirte perdido, sin saber exactamente por qué. Una de las experiencias más confusas de sentirse perdido es que, objetivamente, no hay nada mal. No hay una crisis evidente, no hay una pérdida concreta, no hay un problema claro que explique lo que sientes. Desde fuera, tu vida parece estable, funciona, cumple, avanza. Y sin embargo, tú no te sientes bien. No estás triste de una manera reconocible, no estás desesperado, simplemente hay una sensación persistente de desconexión. Y esa contradicción te desconcierta. Te preguntas por qué te sientes así y no tienes motivos aparentes. Te comparas con otras personas. Te dices que deberías estar agradecido, que otros están peor, que no tienes derecho a sentirte vacío. Entonces aparece la culpa por no disfrutar, la culpa por no sentir lo que deberías sentir, la culpa por no estar satisfecho con una vida que, en teoría, está bien. Y esa culpa te aleja aún más de ti, porque en lugar de escucharte, te juzgas, te esfuerzas por estar bien, por sentirte bien, por encajar incluso contigo mismo. Pero el malestar no se va, solo se vuelve más silencioso. Y así, además de sentirte perdido, empiezas a sentirte incomprendido, incluso por ti. Desde fuera, nadie lo nota. Sigues siendo funcional, sigues siendo responsable, sigues siendo capaz. Esa capacidad que desarrollaste para sostenerte también se convierte en una barrera. Porque cuando nadie nota tu desconexión, tampoco saben cómo acompañarte. Y cuando tú mismo no sabes explicar lo que te pasa, el silencio parece la única opción. ¿Cómo dices que no estás triste, pero tampoco estás bien? ¿Cómo explicas una ausencia interna que no tiene nombre? Entonces eliges callar. No porque no quieras hablar, sino porque no sabes por dónde empezar. El silencio se vuelve costumbre, y con el tiempo pesa. Pesa porque te sientes solo, incluso cuando estás acompañado.
Pesa porque nadie te pregunta lo que realmente necesitas. Pesa porque tú mismo has dejado de hacerlo. Esa soledad no siempre se siente como abandono, a veces se siente como desconexión, como estar rodeado de gente pero no sentirte visto. Y esa es una de las formas más silenciosas y profundas de sentirse perdido. Sentirse perdido cansa, no de una manera evidente, no como el cansancio físico que se alivia con descanso. Es un cansancio más profundo, más constante, más difícil de explicar. Es el cansancio de sostener una vida con la que ya no conectas del todo, de tomar decisiones sin sentirlas propias, de cumplir sin sentido interno. Duermes, pero no descansas. Pares, pero no te recuperas. Porque no es el cuerpo el que está agotado, es la mente. Y, más allá de la mente, es el sentido. El cansancio aparece en los pequeños detalles, en la falta de motivación, en la dificultad para disfrutar, en la sensación de que todo requiere esfuerzo. No porque seas débil, sino porque estás desconectado de tu centro. Cuando no sabes desde dónde vives, todo pesa más. Y ese peso acumulado no siempre se reconoce como cansancio emocional, a veces se confunde con pereza, o con falta de disciplina, o con apatía. Pero en el fondo, es el cansancio de no sentirte alineado con tu propia vida. A veces, no estás cansado de hacer cosas, estás cansado de no sentirte en ellas. Cuando te sientes perdido, la mente suele buscar salidas rápidas, un plan nuevo, un cambio grande, una decisión que lo ordene todo. Pero no siempre lo que necesitas es moverte. A veces, lo que necesitas es ser honesto contigo. Honesto sin juicio, sin exigencias, sin intentar arreglar nada de inmediato. Admitir que no sabes, que no tienes claridad, que no entiendes del todo lo que te pasa. Esa honestidad puede incomodar porque va en contra de lo que aprendiste. Aprendiste a tener respuestas, a saber qué hacer, a mostrar seguridad. Pero sentirte perdido no es una falla del sistema, es una señal de que algo dentro de ti pide ser escuchado. Buscar salidas demasiado pronto a veces es una forma de huir de esa escucha, porque escuchar implica quedarte, implica sentir, implica tolerar la incertidumbre. Y la incertidumbre asusta cuando has vivido mucho tiempo desde el control. No busques soluciones todavía, no te exijas claridad. Tal vez hoy la honestidad sea suficiente. Vivimos en una cultura que exige claridad constante. Tienes que saber quién eres, qué quieres, a dónde vas. No hay mucho espacio para decir no lo sé. Y sin embargo, no saber también es una experiencia humana. Hay momentos de la vida en los que la confusión no es un error, sino una pausa. Una pausa que aparece cuando has ido demasiado rápido, cuando has avanzado sin mirar, cuando has seguido caminos que ya no resuenan contigo. Perderse puede ser incómodo porque te deja sin referencias, sin etiquetas claras, sin respuestas inmediatas. Pero también puede ser necesario. Es el espacio entre una versión y otra, entre lo que fuiste y lo que todavía no sabes que serás. Esa pausa no siempre se elige, a veces llega sola. Y aunque incomode, aunque descoloque, no siempre viene a quitarte algo. A veces viene a devolverte la posibilidad de escucharte. Nos enseñaron que avanzar siempre es ir hacia adelante. Más rápido, más lejos, más alto. Pero cuando te sientes perdido, avanzar no siempre es lo que necesitas. A veces, volver es más honesto que avanzar. Volver no significa retroceder. No significa rendirse, no significa fracasar. Volver puede significar detenerte un momento y preguntarte desde dónde estás viviendo. Escuchar sin corregir, sentir sin juzgar, estar sin exigirte resultados. No todo vacío necesita ser llenado. Algunos vacíos solo necesitan ser comprendidos. Volver a ti no es encontrar respuestas inmediatas. Es permitirte estar aunque no sepas qué hacer con lo que sientes.
porque hay momentos en los que avanzar sin contacto interno solo profundiza la desconexión. Y volver, aunque no se note desde fuera, puede ser el movimiento más profundo. Hay un momento, cuando te sientes perdido durante mucho tiempo, en el que la pregunta ya no es qué quieres o a dónde vas. La pregunta se vuelve más silenciosa y más inquietante. ¿Quién eres ahora? No porque hayas cambiado de repente, sino porque llevas tanto tiempo adaptándote que ya no recuerdas dónde terminas tú y dónde empiezan las expectativas. Te acostumbraste a ciertos roles, a ciertas formas de estar, a ciertas versiones de ti que funcionaban bien hacia afuera. Y esas versiones te ayudaron, te permitieron encajar, te permitieron avanzar, te permitieron sobrevivir. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse ajeno. No sabes exactamente qué parte ya no es tuya, solo sabes que algo no encaja del todo. ¿Te preguntas en silencio, ¿esto soy yo o solo me acostumbré a ser así? Esa pregunta no siempre tiene respuesta. Y no necesita tenerla de inmediato, porque no se trata de definirte, sino de reconocer que algo en tu identidad está en movimiento. Cuando ya no sabes quién eres, no significa que te hayas perdido para siempre, significa que una versión antigua ya no te sostiene. Y esa transición puede sentirse como vacío, como confusión, como pérdida. Pero también es un espacio fértil, un espacio donde no necesitas defender una identidad, ni demostrar nada, ni cumplir expectativas. Solo estar con la pregunta abierta y permitir que, poco a poco, algo más auténtico empiece a emerger. A veces, no saber quién eres no es una crisis, es una invitación a dejar de sostener lo que ya no te representa. Muchas personas no pierden su identidad, la transforman para sobrevivir. Aprenden a ser fuertes antes de sentirse preparados, aprenden a no necesitar demasiado, aprenden a no pedir, aprenden a sostenerse incluso cuando nadie más sostiene. Esa identidad no nace del deseo, nace de la necesidad. Funciona. Te permite avanzar, te permite cumplir, te permite no caer. Pero también tiene un costo, porque una identidad construida solo para resistir no siempre deja espacio para sentir. Te vuelves eficiente, responsable, capaz, y poco a poco te acostumbras a vivir desde el deber, más que desde el deseo. No porque no tengas deseos, sino porque aprendiste a postergarlos. Esa versión de ti se vuelve tan habitual que empiezas a confundirla con quién realmente eres. Y cuando, con el tiempo, esa identidad ya no te sostiene, aparece la confusión. No sabes qué parte eres tú y qué parte fue una adaptación necesaria. Sentirte perdido en ese punto no significa que hayas fallado, significa que esa identidad ya no basta. La ansiedad cotidiana no siempre aparece como pánico. A veces es una inquietud constante, una tensión suave que nunca se va, una sensación de urgencia, sin un motivo claro. Y muchas veces, esa ansiedad está profundamente conectada con sentirse perdido. Cuando no sabes quién eres en este momento, la mente busca control. Anticipa, su adelanta. No para castigarte, sino para protegerte. Pero vivir en alerta constante agota. Te cuesta descansar. Te cuesta desconectar. Te cuesta disfrutar sin pensar en lo que viene después. La ansiedad, en este contexto, no es un enemigo, es una señal. Una señal de que algo dentro de ti no se siente en casa. No necesita ser combatida de inmediato, necesita ser escuchada. Porque muchas veces, la ansiedad no pide soluciones rápidas, pide orientación interna. No saber qué quieres cansa, no porque tengas que decidir algo, sino porque vivir sin dirección interna consume energía. Cada elección pequeña pesa más de lo normal, cada decisión genera duda, cada día se siente un poco más pesado. No porque seas incapaz, sino porque estás desconectado de tu centro.
Cuando no sabes desde dónde vives, todo exige más esfuerzo. Ese cansancio no siempre se reconoce, a veces se confunde con desmotivación, con apatía, con falta de disciplina. Pero en el fondo, es el cansancio de no sentirte alineado con tu propia vida. Ahora, si puedes, detente un momento. No para entender, no para analizar, solo para estar. Permite que el cuerpo se acomode, siente el peso de tu respiración, sin corregirla, sin cambiarla. Inhala. Exhala. No necesitas llegar a ninguna conclusión, no necesitas decidir nada ahora. Observa los pensamientos, sin seguirlos, sin discutir con ellos. Déjalos pasar. Permite que el silencio haga su trabajo. A veces, no necesitas más palabras, solo presencia. Volver a ti no significa tener claridad inmediata. Significa permitirte escuchar aunque no sepas qué hacer con lo que escuchas. Significa dejar de exigirte respuestas antes de tiempo. No todo proceso necesita prisa. No toda etapa necesita definición. Volver a ti es un gesto pequeño, silencioso, pero profundo. Sentirse perdido no es el final de nada. No es una señal de que hayas fallado. No es una prueba de que no sepas vivir. No es una condena a quedarte donde estás. Sentirse perdido es, muchas veces, el primer momento real en el que dejas de mentirte. Durante mucho tiempo aprendiste a seguir, a cumplir, a adaptarte, a sostener una vida que funcionaba hacia afuera, aunque por dentro algo se fuera apagando poco a poco. Quizá nadie lo notó, porque seguiste estando, seguiste respondiendo, seguiste siendo fuerte, pero en algún punto ya no pudiste ignorarte más. Ese momento en el que reconoces que no sabes dónde estás, aunque sigas caminando, no es debilidad, es conciencia, porque solo quien se detiene a mirarse puede notar que se ha perdido, solo quien se permite sentir esa pérdida puede empezar a volver. Volver no significa regresar al pasado, ni recuperar una versión antigua de ti. Volver significa empezar a escucharte, sin exigirte respuestas inmediatas, sin obligarte a entenderlo todo, sin castigarte por no tener claridad. A veces, no necesitas encontrar un camino nuevo, solo necesitas quedarte un momento más en silencio con lo que hay. Sentirse perdido no pide soluciones rápidas, pide presencia, pide honestidad, pide tiempo. Y aunque ahora no lo parezca, esta pausa incómoda también forma parte del movimiento, porque perderse no siempre es desviarse. A veces, perderse es la forma más silenciosa y más honesta de empezar algo nuevo. Gracias por darte este tiempo. Gracias por escucharte. Mente en silencio.